sobre todo en el área de políticas públicas. Yo quisiera, en primer lugar, enfocarme en quizás algunos de los problemas o de los retos que la región confronta. Ha sido muy interesante para mí ver cómo en los últimos 30 años Latinoamérica ha realmente avanzado a pasos agigantados en esta materia. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Uno de los principales puntos que yo creo que Marco y CEJA, el proyecto de investigación, ha trabajado en una forma muy completa es la forma fragmentada como se han implementado los mecanismos de resolución de controversias en la región. Esto es altamente problemático porque, como bien comentaba Marco en su exposición y el proyecto, que es mucho más extenso, y de verdad yo los invito a que lo chequeen en profundidad porque va a ser una pieza fundamental para el desarrollo de la región. En cuanto a los objetivos, esta multiplicidad de objetivos genera sin duda posibles contradicciones y quizás el punto fundamental es que impide que se pueda realmente evaluar cuando no se tienen objetivos claros, ¿no? Asimismo, entre los retos que encontramos es fundamental poder incorporar también mayor número de actores sociales, principalmente quizás lo que van a ser los usuarios del sistema. Si bien es cierto, han habido un gran número de representantes en esta primera etapa, ¿no?, de implementación en políticas públicas en materia de diseño de mecanismos de resolución de conflictos, es importante que haya mayor inclusión para que, sobre todo en la toma de decisiones de los objetivos de lo que se va a implementar. Pero esto no es, estos hallazgos del proyecto de CEJA, quizás para mí desde la perspectiva de Estados Unidos, no es una sorpresa. ¿Por qué? Porque el área como área de conocimiento en Estados Unidos de ADR ha sido un área relativamente nueva. Empieza como movimiento en los 70 y empieza con los mecanismos, con un estudio profundo de cada mecanismo. Pero esos mecanismos son building blocks, son como ladrillos, ¿verdad?, para construir algo. ¿Y qué es ese algo? Son los sistemas. Y no es sino hasta ahora donde ha habido un avance mucho más fuerte a lo que se llama diseño de sistemas para resolución de controversias. Entonces ya en Estados Unidos no estamos enfocándonos tanto en los building blocks, en los ladrillos, sino en qué es lo que se quiere construir, la visión más sistémica, como no solamente estamos construyendo una pared, pero ¿una pared de qué? ¿Una pared de una catedral? ¿O una pared de un colegio? ¿O una pared de un hospital? Entonces, esa visión sistémica, donde se tienen los mecanismos alternativos como piezas fundamentales, no existía antes. De hecho, el marco que yo quisiera para que pudiéramos evaluar esto un poco, ni siquiera se ha impreso. Han habido solamente 3 conferencias en Estados Unidos para avanzar esta área. La primera fue en Harvard Law School, la segunda en Ohio State y la tercera en la Universidad de St. Thomas la semana pasada. O sea que esto todavía está en pañales, como diríamos, ¿no? Más aún, lo que le puede servir realmente a CEJA para ayudar a la región todavía ni siquiera se ha escrito. En cuanto a la evaluación, ¿no?, de cómo se puede realmente evaluar estos objetivos, el énfasis de la conferencia de diseño de sistemas justo la semana pasada en St. Thomas era diseño de sistemas para la justicia, la accountability, rendición de cuentas e impacto. Y es precisamente esto uno de los puntos fundamentales de CEJA, ¿no?, el impacto. Te interrumpo, Mariana, porque, a ver, yo mirando un poco lo que ha sido el estudio, evidentemente los mecanismos alternativos a los procedimientos judiciales o mecanismos alternativos de resolución de conflictos vinieron a instalarse en América Latina
En primer lugar, y así lo decía Ana María hace un rato atrás, como un mecanismo de descongestión, y eso es innegable. Y tiene sentido político aquello. Yo creo que no tenemos que condenarnos por haberle dado ese objetivo, porque efectivamente la manera de justificar en algún momento económicamente la inversión del Estado en este tipo de mecanismos fue decir, miren, esto nos va a ayudar a descongestionar los sistemas de justicia tradicional civiles que están saturados. Pero dicho aquello, evidentemente los mecanismos tienen un beneficio en sí. Y el segundo objetivo que probablemente se transmitió fuertemente en América Latina, especialmente por parte de los teóricos y de quienes ya estaban entrenados en esta operatoria, fue decir, miren, con esto construimos una cultura del entendimiento, una cultura del acuerdo directo entre las partes, y ese es un objetivo loable. La generación de aquello es bueno per se, y lo declaramos así. Sin embargo, creo que un objetivo que no hemos establecido es finalmente la provisión de calidad del servicio de este mecanismo, y que de alguna manera conecta con el segundo tema. Es decir, lamentablemente tenemos que apurar el tranco en este proceso de definición, de acotamiento de los objetivos. Yo soy partidario de que el objetivo, o más bien el resultado de descongestionar el sistema de justicia tradicional, sea eso, un byproduct, un resultado lateral, pero que el objetivo fundamental sea la provisión de la solución más adecuada al tipo de conflicto que está enfrentando la gente. De manera que entendamos los mecanismos como una herramienta tan legítima y en la primera línea como los sistemas tradicionales de justicia, y desde esa perspectiva, por lo tanto, también a la hora de enseñar. Sin perjuicio de eso, creo que en lo que tenemos que apurar el tranco es en definir los resultados que estamos persiguiendo con estos mecanismos y los indicadores, los mecanismos que vamos a utilizar para estas mediciones. A mí me parece que una de las dificultades fundamentales que tenemos a la hora de la calidad de la prestación de estos servicios tiene que ver con la falta de una cultura de solución amistosa de conflictos en América Latina. En otra conversación que tuvimos con Mariana en un seminario en la web que tuvimos en Ceja, ella en algún momento, no recuerdo si aparece en el seminario o antes, me decía, mira, cuando hablábamos de cómo ejecutar los acuerdos de mediación, por ejemplo, ella decía, bueno, en Estados Unidos los ejecutamos como lo que son, un acuerdo entre partes, un contrato. Porque esa es la lógica anglosajona. Yo me puse de buena fe a negociar con la otra parte, llegué a un acuerdo, esto es una convención generadora de derechos y obligaciones, es un contrato el que hemos alcanzado. En América Latina, en cambio, lo llamamos acuerdo y tenemos que llevarlo permanentemente, o en la gran mayoría de los casos, a homologación. ¿Por qué? Porque necesitamos que una autoridad judicial le dé la fuerza que permita su ejecución en caso de que no haya cumplimiento voluntario, o para que le dé fuerza en muchos casos o declare la legalidad del acuerdo. Eso pasa en muchos países. Ahí tenemos una dificultad. Entonces, volviendo al tema de objetivos, creo que constatamos que el objetivo inicial probablemente, aunque no lo queramos reconocer y a veces nos debe un poquito de vergüenza, fue una venta de esto a quienes tomaban decisiones y tenían que poner los recursos públicos. Y eso fue decirles, estos mecanismos nos van a ayudar a descongestionar el sistema de justicia y esto le va a salir más barato, contratar más jueces, tener más salas de tribunales. Y fue una decisión estratégica, yo creo que legítima. Lo que ocurre es que hoy sabemos que no podemos poner ese como el objetivo primordial. Nuestro objetivo primordial es proveer un mecanismo de justicia, insisto, tan legítimo y probablemente más útil que los sistemas tradicionales de justicia, los procedimientos formales tradicionales. Y eso yo creo que es un primer objetivo que yo me atrevo a declarar que reordenaría en términos de los órdenes de prioridad de esos objetivos, sin dejar de señalar que probablemente va a haber un producto lateral que signifique evitar la judicialización y que eso eventualmente trae ahorros en la suma y resta que hacen quienes diseñan políticas públicas y que calculan los costos y beneficios de aquello. Y segundo, un otro objetivo evidentemente que no podemos dejar de lado es el acceso a la justicia.
Estos mecanismos tienen una capacidad o debieran tener una capacidad de llegada superior a un sistema tradicional que está localizado en un edificio de tribunales. Y ahí hay otro aspecto. Sí, y quizás allí sería interesante comentar, yo quisiera volver a un punto que mencionaba para tocar los puntos que Jaime está tratando sobre lo que hablaba Marcos antes, para cuando se diseña, si vamos a pasar a tener una visión sistémica, es muy importante que tengamos en cuenta que no puede haber un sistema basado en intereses como la mediación o la negociación si no existe lo que llamamos la sombra de la ley, un sistema de derechos. Porque para estar en una mesa de negociación o en una mesa de mediación, tiene que haber una alternativa si no nos ponemos de acuerdo. Y para que el proceso sea por lo menos justo, las partes tienen que, si no me gusta lo que está pasando aquí, corro a la jurisdicción ordinaria. O sea, si esto no existe, la mediación y la negociación no van a funcionar, no pueden ser el único mecanismo para resolver conflictos. Esto es imposible en materia de sistemas. Quizás otro punto que es muy importante destacar es, Jaime comentaba que en Estados Unidos ciertamente los acuerdos no tienen que ser homologados dependiendo de la materia, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con la cultura americana, pero también tiene que ver con la calidad de los acuerdos. Es muy importante, si no existe la formación, no van a poder tener acuerdos que nosotros llamamos sustentables. Un acuerdo sustentable es un acuerdo que las partes van a cumplir porque están mejor con acuerdo que sin acuerdo. Entonces, esto es bien interesante porque a través de la jurisdicción ordinaria se puede tener una sentencia que es impuesta, ¿verdad? Y a través del arbitraje, ni siquiera con apelación, pues, o sea, también tiene fuerza, ¿cómo se dice? Ejecutoria. Sin embargo, es muy interesante porque ni la negociación, ni la mediación tienen esa característica de ejecutabilidad que tiene un laudo arbitral o tiene una sentencia. Y la razón por la cual se cumplen, o sea que si se ponen a ver en Estados Unidos, por ejemplo, para las partes, es bien problemático tener un acuerdo de una mediación en lugar de un arbitraje, porque tienen menos garantía de que se va a cumplir. Sin embargo, basado en la calidad de los terceros neutrales, ¿no? Como pueden ser los mediadores, o de la formación de las mismas partes en materia de negociación, eso es lo que permite que el acuerdo sea sustentable, porque se genera, en lugar de que las partes ceden, hay que desarrollar la capacidad de crear valor, y eso es como un músculo, eso hay que ejercitarlo, es una habilidad que hay que desarrollar, y lamentablemente en Latinoamérica falta todavía en esa materia mucho por hacer. Recojo el guante en eso, me parece importante. Aquí hay un tema que nos ha ocurrido en Latinoamérica. El concepto de los tribunales multipuerta, el multi-door courthouse de Sander, partía de la base de la idea de la sombra de la ley, es decir, que siempre está la ley o el sistema de justicia formal supervisando, mirando y de alguna manera, en el buen sentido, amenazando de que si no se logra un acuerdo voluntario o si no se cumple el acuerdo que se alcanza, cualquiera de las partes puede recurrir, como es su derecho, al sistema de justicia formal. En América Latina, en cambio, transformamos las cortes o los tribunales multipuerta en casas de justicia. Las palabras no son banales, la selección de palabras no es banal. De alguna manera, nosotros en América Latina creo que hicimos varias cosas. Uno, buscábamos un lugar cercano a la gente y por lo tanto localizamos las casas de justicia cerca de las personas, porque a diferencia de otros países desarrollados necesitábamos que estas ofertas de servicios de justicia estuvieran cerca de las personas porque ellas no podían desplazarse a los lugares donde estaban los tribunales de justicia. Pero además, en muchos países, se incluye Colombia, los poderes judiciales fueron muy reticentes a este acercamiento. En muchos casos lo sintieron como una especie de banalización de la justicia y no quisieron participar de estos proyectos, por distintos motivos, porque no les parecían atractivos, porque si justamente el objetivo era descongestionar, no querían estar cerca porque rápidamente iban a traer los asuntos nuevamente al sistema judicial tradicional,
Y en otros casos incluso por motivos de seguridad, como ocurrió en muchos países post-conflicto o durante los conflictos, en que los jueces francamente, si se desplazaban de edificios asegurados adentro de zonas poblacionales más conflictivas, estaban incurriendo en un riesgo evidente. Pero ya maduramos esa etapa y lo que hemos comprobado es que es necesario tener la posibilidad de tener la sombra de la ley respecto de nuestros mecanismos alternativos. Porque además, ustedes lo saben, ha habido una crítica constante de que los mecanismos alternativos constituyen una justicia de segunda categoría o de segunda clase para la gente pobre. Ustedes saben que esa ha sido una crítica que se nos ha formulado a todo el movimiento. Porque de alguna manera, y ahí está el peligro, estos mecanismos pueden constituirse en barreras de acceso al sistema de justicia tradicional, especialmente para las personas que no pueden luego concurrir a un tribunal. Entonces tenemos que romper eso. Ojo, de lo contrario desvirtuamos tanto nuestros mecanismos que en vez de convertirlos en un mecanismo de acceso y de facilitación, podemos peligrosamente transformarlos cada vez más en una barrera para acceder a un derecho legítimo de las personas que finalmente, eventualmente, ejercer una acción ante la justicia ordinaria. Entonces ahí hay un desafío. Nosotros nos hemos planteado la idea de que debemos tratar de coordinar los mecanismos alternativos de solución de conflictos con el sistema de justicia tradicional. Puede que la homologación sea propia de nuestra cultura, puede que haya algo de bueno en aquello en el sentido de que tiene que haber esta coordinación. ¿Significa esto que los jueces tienen que estar ubicados físicamente en el lugar donde estamos proveyendo estos otros mecanismos? No necesariamente. Para eso está la tecnología, para eso hay muchas maneras de hacerlo. Pero lo que sí es importante es que formen parte de esta oferta, de manera que supervisen, de manera que haya una amenaza verdadera a la parte que eventualmente quiere simplemente dilatar por este mecanismo. Y ahí tenemos que cuestionarnos la última cosa que planteaba Marco, o de las últimas, que tiene que ver con la obligatoriedad y la racionalización del uso de la obligatoriedad de los mecanismos, que yo favorezco, pero racionalmente no en general y para todos los tipos de conflictos. Sí, y ahí quizás hay dos puntos bien importantes, ¿no? Quizás el primero es el riesgo que tú mencionabas ahorita, Jaime, de que sí, es un riesgo y es bien preocupante. Hace 10 años escribí un artículo que se llamaba sobre este riesgo, Enhancing the Shadow of the Law en Latinoamérica, porque la sombra de la ley es prácticamente inexistente cuando se tienen los mecanismos totalmente separados de la jurisdicción ordinaria. Y en este sentido, decía en aquel momento que podríamos terminar con 3 sistemas de justicia. Uno para los que pueden pagar árbitros y abogados, el arbitraje. Otro para los que solamente no pueden pagar el árbitro, que generalmente pues, son las corporaciones, ¿no? Y en materia, sobre todo en materia internacional. Otro sistema, la justicia ordinaria, para los que no pueden pagar árbitros, pero pueden pagar abogados. Y un tercer sistema, que sería la mediación, para aquellos que no pueden pagar ni árbitro ni abogados. Entonces estamos creando como 3 sistemas de justicia, ¿no? Ese es el riesgo. Ahora, mirando hacia a futuro, ¿cuál podría ser una de lo que se pudiese hacer? Quizás el traer a la justicia ordinaria los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sobre todo incorporándolos a la justicia civil, pudiese ser muy importante y pudiese colaborar en no verlo como uno u otro, sino los dos. Quitar la palabra alternativo, que también ha sido un avance en Estados Unidos, y transformar la A en Estados Unidos, ADR, por alternative, cambiarlo por appropriate dispute resolution, de alternativo a apropiado. En Estados Unidos no les gusta mucho la cuestión alternativa por lo de que es alternativo a qué. Pareciera que es como de menos importancia. Pero cuando hablamos de apropiado, querría decir, como bien lo comentaba Jaime, en la Corte de Puertas Múltiples es reenviar el caso al mecanismo más apropiado. O sea, entonces no es si la mediación es mejor o es peor, o si el arbitraje es mejor o es peor, depende de para qué. Si usted quiere clavar un clavo, la herramienta va a ser el martillo. Si quiere abrir un hueco, la mejor herramienta va a ser una pala. Entonces no es si uno es mejor que el otro, depende y volvemos otra vez
a uno de los puntos fundamentales que Marcos hablaba. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que se quiere lograr? No solamente a nivel sistémico, sino más incluso a nivel individual. ¿Qué es lo que esas partes en concreto quieren lograr? Porque es su caso. Ellos son los que tienen que determinar si quieren la justicia ordinaria o quieren la mediación o quieren el arbitraje. Y para esto es indispensable unir los mecanismos con la justicia civil. Ahora vamos a ir reconduciendo un poco el debate hacia las preguntas que nos han estado formulando ustedes. Marco tiene varias, demasiadas, así que va a haber que sintetizar un poquito y algunas que son colectivas que vamos a ir tratando de contestar, ¿ok? Marco. Tengo muchas. ¿Cuál es la diferencia entre mecanismos de resolución de conflictos y mecanismos de acceso a la justicia? ¿Una casa de justicia es un mecanismo alternativo? ¿O una casa de justicia es una casa donde confluyen instituciones pero no es un mecanismo? Está interesante esta pregunta. Hay una primera parte de la pregunta que tiene que ver cuál es la diferencia entre los MASC y los movimientos o los mecanismos de acceso a la justicia. Yo creo que la diferencia es rotunda. Es decir, en primer lugar, nosotros tenemos distintos métodos, distintas formas de resolver conflictos, que es lo que hemos venido llamando MASC. De forma paralela, se ha creado un concepto que son los mecanismos de acceso a la justicia. Una vez identificados los graves problemas de acceso a la justicia que tiene la región, genera esta idea de crear mecanismos que favorezcan el acceso a la justicia. La característica de estos mecanismos es que son mecanismos muy diversos, muy diferentes y que en algunos casos pueden coincidir con los MASC, pero en otros no. ¿Cómo podemos caracterizar los mecanismos de acceso a la justicia? Yo creo que la mejor manera es partir un poco por cuáles son los impedimentos para acceder a la justicia, es decir, cuáles son las famosas barreras de acceso a la justicia. Si nosotros tenemos barreras de carácter puramente económico, es decir, necesitamos personas que les falta dinero para pagar un abogado, bueno, en ese caso tendríamos que buscar un mecanismo de acceso a la justicia que pase por financiar o sufragar esos gastos de la asistencia de un abogado. Si por otro lado tenemos un problema de barrera al acceso a la justicia que se caracteriza por una baja capacidad de ser conscientes de los derechos de los cuales somos titulares, entonces el mecanismo de acceso a la justicia va a ser un mecanismo de acceso a través de las campañas de orientación, de información, de cultura, de difusión en derechos. Es decir, los mecanismos de acceso van a ser tan amplios como las barreras que tengamos. Y claro, en algunos casos pueden estar alineados con los MASC o en otros casos no. Es decir, yo entiendo que el arbitraje, como no, es uno de los MASC, y que el arbitraje en muchos casos tiene que ver con que dos partes deciden voluntariamente obligarse por una cláusula a que su conflicto eventualmente sea resuelto por determinado árbitro o por determinado centro. Es decir, es un antojo de las partes. Esto depende de la propia libertad de las partes, salir del sistema y tener la elección de quién va a ser la persona que resuelva su conflicto. ¿Esto favorece el acceso a la justicia? A ver, no es que sean, por regla general, personas o empresas que estén privadas de acceso a la justicia. Es más que pueden permitirse pagar una justicia a su medida, ¿verdad? Entonces, en ese caso podemos decir que el arbitraje no sería uno de los característicos mecanismos de acceso a la justicia. Pero por otro lado se han visto otros países que ejercen mecanismos de arbitraje popular, como el Perú, y yo también soy conocedor, por ejemplo, que en esta Cámara se ejercen otro tipo de oferta de MASC, incluso para grupos vulnerables que inicialmente podríamos pensar que exceden del objetivo de esta Cámara. Y quizás la segunda parte de la pregunta, donde preguntaban ¿qué es entonces una casa de justicia? Una casa de justicia es un sistema. Entonces, y yo creo que es bien interesante, como quizás me faltó dar esta información de background, que es un sistema de resolución de controversias. Es básicamente cuando se utilizan los diferentes mecanismos para un grupo determinado. Un sistema puede ser una familia, o sea, puede ser una compañía, puede ser un estado o puede ser un país. Entonces, un sistema puede ser muy amplio o puede ser un sistema en pequeñito, ¿verdad? Y dentro de estos sistemas es bien importante ver dónde el sistema está enclavado. Entonces, una casa de justicia es un sistema que está enclavado dentro de otro sistema, ¿sí?
Cuando para diseñar un sistema lo que se hace es, se va al lugar, se ve quiénes son los actores, cómo ellos solían resolver sus conflictos, qué les gusta, qué no les gusta, qué tipo de conflictos son, y luego se utilizan los diferentes mecanismos para, como el abanico de opciones, para ver qué tipo de mecanismo va a ser beneficioso para esas partes en concreto. Entonces, una casa de justicia es un sistema, ¿verdad?, donde se han diseñado ciertos mecanismos, pero como parte de las necesidades también es acceso a la justicia, también hay otros elementos allí. Los mecanismos, yo creo que esto es bien importante saberlo, es como un abanico de opciones y yo diría que incluso cada región del mundo tiene distintas opciones. No es el mismo abanico. El abanico de opciones en Latinoamérica no es el abanico de opciones en Estados Unidos. Hay algunas que sí son comunes, pero Latinoamérica tiene, y se ha hecho en esto un estudio impresionante sobre los diferentes mecanismos que son autóctonos de la región. Así es. Bueno, otra consulta que están haciendo tiene que ver con lo que conversábamos hace un rato, es decir, sobre la calidad de la prestación del servicio de estos mecanismos, y cómo, digamos, mejorar aquello. Lo decíamos de alguna manera. Lo primero tiene que ver con la formación. Aquí hay dos temas. Tiene que ver con, por un lado, instalar una cultura en nuestras sociedades que no existe tradicionalmente, o al menos en nuestras sociedades occidentalizadas, porque en el mundo indígena existe muy asentadamente la idea de una solución pacífica de controversias. Pero en nuestras sociedades más occidentales, en América Latina, esto no está instalado, y esto supone, desde esfuerzos como el que nos mostraban allá afuera a la entrada de este auditorio que está haciendo la Cámara, que tiene que ver con la formación de una cultura del acuerdo, de la conciliación a nivel de los escolares, a nivel de los niños y en los colegios. En segundo lugar, una cuestión evidente: la formación de los operadores de los sistemas de justicia tradicional y de aquellos que de alguna manera podemos participar en el sistema en los mecanismos alternativos como un procedimiento o herramientas tanto o más legítimas y útiles que las destrezas de litigación, que las destrezas procedimentales tradicionales. Las facultades de Derecho en América Latina, después de muchos esfuerzos, han incorporado la negociación probablemente como una de las herramientas cuando se vio que era útil al abogado litigioso, o al abogado litigante o al abogado corporativo. Después se ha ido incorporando un poquito más, obviamente, la formación para poder litigar en medios arbitrales y para poder desenvolverse como árbitros del día de mañana. Pero la gran mayoría de las facultades no nos forman para ser árbitros, nos forman para ser abogados corporativos o abogados de parte. Y entonces esta formación en las facultades de Derecho, en las escuelas que forman a los jueces, en las escuelas de los ministerios públicos e incluso de las defensas penales, por ejemplo, y en los colegios de abogados, parece una cuestión razonable. Los operadores tradicionales de los sistemas de justicia, valga la redundancia tradicional, que somos los abogados, necesitamos ser entrenados de modo que indistintamente nos movamos entre procedimientos de justicia tradicional y mecanismos alternativos. Tercero, quienes proveen y se profesionalizan en la provisión de este tipo de servicios de los mecanismos alternativos requieren una formación especializada. Es verdad que en muchos casos son destrezas quizá naturales que se han ido utilizando, pero evidentemente si este es un objetivo de política pública, si se invierten recursos, como decía Marco, en esto en lugar de construir carreteras, en lugar de construir hospitales o de instalar escuelas, tenemos que responder por el uso de esos recursos públicos. Y la manera de hacerlo es medir la calidad de esta prestación de servicio. Hace unos años, recuerden los abogados que están acá presentes, los jueces decían que no había manera de medir los servicios de los jueces, que ellos simplemente resolvían de acuerdo a su formación y que nadie podía meterse en la cabeza de un juez a la hora de resolver. Y con los años logramos instalar indicadores que nos permitían medir la calidad de esa prestación de servicio. Con los defensores públicos pasó lo mismo en algún momento. Esto es una relación directa del defensor con el defendido. No pueden medirme. Y después instalamos estándares técnicos de defensa penal. Nosotros somos de la idea de que se deben establecer estándares también en materia de prestación de servicios de los mecanismos alternativos de resolución. Que eso es posible, que existen desde luego protocolos hoy en día que regulan aquello, pero nuestra preocupación tiene que ver con que en muchos estudios que hemos desarrollado nos damos cuenta que hay una premura por alcanzar el acuerdo entre las partes, al menos formal, y no se cuida, como decía Mariana, la calidad de ese acuerdo. Y en muchas ocasiones vemos acuerdos entre las partes que de alguna manera
El tercero, imparcial, o el facilitador, empujan o aceleran, no cuidando que efectivamente se haya alcanzado un acuerdo de calidad entre las partes. Eso se puede medir, eso debiera tener estándares, y esa es la manera de asegurarnos de que proveamos servicios de calidad que prestigien a este mecanismo de igual manera que el sistema de justicia tradicional. Marco. Hay una pregunta dirigida a Mariana, precisamente, que un poco está relacionada con este tema, y es algo que un poco apuntaste con anterioridad, que tiene que ver con cuál es la calidad o el estándar de la prestación del servicio en una audiencia. Dice la pregunta: ¿por qué, a pesar de que las personas se someten voluntariamente a la conciliación y aceptan, no cumplen el acuerdo? ¿Qué se necesitaría para generar este tipo de conciencia para solucionarla? ¿Es la forma en que se realiza la audiencia? Yo recuerdo que tú ya apuntaste el tema de generar acuerdos sustentables, es decir, crear valor con el acuerdo. ¿Podrías desarrollar un poco más? Porque tenemos a mucho conciliador que aquí desarrolla su labor en el día a día. Entonces, ¿cómo se debe trabajar esta sustentabilidad de los acuerdos bajo la lógica de que las propias partes sean las más interesadas en el cumplimiento del acuerdo? Bueno, para explicar esto se requeriría bastante tiempo, pero les voy a dar un ejemplo que generalmente mis alumnos recuerdan porque es muy personal y es muy de la vida diaria. Cuando yo estaba haciendo el curso prematrimonial para casarme, estaban hablando sobre resolución de conflictos en el matrimonio. Y el punto que se trataba era comunicación, comunicación, comunicación. Y yo recuerdo que me volteé